Bien, empiezo con el tema número 8 de fisiología. Empiezo con el TDD, que sería de microcirculación y la circulación de lechos especiales. La primera pregunta nos dice: define microcirculación, cuál es su función, qué estructuras la conforman, cómo se clasifican los capilares de acuerdo a la estructura de su pared y describa cómo está formado el intersticio. Bueno, primero que nada, empezamos con la definición un poco de la microcirculación, que sería más que nada una circulación, justamente el paso de sangre en las estructuras más pequeñas que tenemos en el cuerpo humano. Justamente esto se daría en los vasos más pequeños que tenemos. Justamente hay que tener un poco esta relación, que las células justamente van a ser nutridas de alguna forma, más o menos relacionado con los vasos que tienen su mismo tamaño aproximadamente. Entonces van a ser estructuras bastante pequeñas, tomando en cuenta igual que está íntimamente relacionado con la circulación general, digamos, con la circulación sistémica. Por ende, cualquier tipo de cambio, tanto de presión como de frecuencia cardíaca, entre otras cosas, va a afectar de alguna forma a esta microcirculación. La función general de la microcirculación sería el traspaso efectivo tanto de nutrientes, tanto como glucosa o oxígeno, hacia los tejidos, hacia las células, lo cual lo necesitan como para sobrevivir, como para funcionar. Y además también nos sirve la microcirculación de alguna forma como para retirar todos los desechos metabólicos que se generan justamente al utilizar este tipo de energía como glucosa o oxígeno. Asimismo, tenemos que tener en cuenta más o menos qué tipo de estructuras vamos a ver. Justamente les hice un poco el gráfico relacionado a, primero que nada, a la presión arterial en general, sistémica, desde la aurícula izquierda hasta desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. ¿Qué quiere decir esto? Más que nada, la presión que sale desde las arterias, desde la aorta, y con cuál llega justamente la última, que sería la vena cava. Asimismo, tendremos un poco que tener en cuenta que, primero que nada, las arterias van a tener claramente una presión mucho más alta. Usualmente se mantiene el estándar de poder decir una presión arterial media, que sería una media, más que un promedio, sería justamente por el hecho de que la diástole es un 2/3 o un tercio, digámoslo así, más grande en tiempo, más larga que la sístole, va a tener mucho más peso. Por eso se le toma a la presión arterial media como una presión estándar, la cual se mantiene las presiones arteriales, en donde justamente teniendo una presión sistólica más o menos de 120, que es la normal, y una diastólica de 80 aproximadamente, la presión arterial media sería más o menos un 93. La presión arterial media se saca, de hecho, con una fórmula bastante específica, que sería básicamente la presión diastólica menos el 1/3 de la presión diferencial, que sería presión sistólica menos la diastólica, que aproximadamente, si tenemos justamente los datos de 120 como sistólica y 80 como diastólica, nos va a dar 93 aproximadamente. Justamente aquí se ve un poco la pulsatilidad, entre comillas, que se da en los inicios de los vasos, especialmente de las arterias, o solo de las arterias, por justamente las presiones que se dan de parte del corazón. Hay que tener muy en cuenta que luego, poco a poco, mientras se alejan las estructuras del corazón, poco a poco van perdiendo esta pulsatilidad y solo mantienen, digamos, una presión, digamos, no hay una variancia en cuestión de tiempo. También, se tiene en cuenta la presión arterial media, más que nada porque sabemos que en general cualquier líquido se va a mover en una diferencia de presión. Es decir,
el líquido tiende, o cualquier sustancia, tiende a movilizarse de un lugar a más presión, de un lugar que tiene más presión, a otro lugar que tiene menos presión. Esto es en reglas generales, así funciona, por ejemplo, la cuestión de corazón, como vimos en el primer cuatrimestre, pero en este caso, ver, por ejemplo, que empezamos con 93 de presión, de milímetros de mercurio de presión en las aortas, en las arterias grandes, y luego va a terminar justamente acá, que sería en la cava, que llega a una presión bastante, incluso despreciable. Sería más o menos de 5, incluso podría llegar a 0, ponele muy aproximadamente. Entonces, por esto mismo es la razón, de alguna forma, por así decirlo, de por qué se da esta movilización desde la aorta hasta las cavas. Pues bien, una vez ya definido por qué se da la movilización, y bueno, justamente esa alta presión se da por la bomba que sería el corazón, así que es de las principales razones por qué se da la movilización. Bueno, también entre las diferentes estructuras que va a transcurrir la sangre van a tener diferentes características. Especialmente se va a ver una gran diferencia, primero que nada en las arterias, que sabemos que tiene bastante importancia su capa muscular, la cual nos sirve para también un poco calibrar o controlar la presión arterial general. Más allá de eso, sabemos que luego de las arterias, para poco a poco llegar y medio alcanzar a la microcirculación, va ramificándose poco a poco, perdiendo un poco el radio, formando arteriolas que también tienen músculo liso. Y luego de las arteriolas, aquí le dice un dibujito, suponiendo que esta es una arteriola, va a dar los capilares, que van a ser estas comunicaciones, unas comunicaciones con las vénulas, que sería con la comunicación entre arterias y venas. Los capilares, lo que es bastante importante de ellos es que no poseen ninguna capa de músculo liso, lo cual nos permite o permite al sistema tener muy poca resistencia, lo cual causaría que se pierda mucha presión. De hecho, usualmente, más o menos aproximadamente a nivel de la arteriola, llega la sangre a una presión de 35, por ejemplo, más o menos milímetros de mercurio. Igualmente, entre la arteriola y el capilar va a haber un esfínter, que es bastante importante porque justamente nos ayuda a regular un poco tanto presiones como volúmenes. Bueno, entonces viene acá, empieza en el capilar aproximadamente a 35 milímetros de mercurio, y como el capilar no posee esta capa muscular y no posee una resistencia per se pierde mucho de esta presión, llegando incluso hasta más o menos unos 15 milímetros de mercurio, que esto sería más al lado venular. Entonces, como vemos, es un gran cambio, y de hecho en la gran curva de acá se ve que la mayor pérdida, digamos, que se da de presión sería por eso, por medio de los capilares. También una pregunta bastante interesante en este caso, medio viendo... Bueno, primero que nada voy a explicar un poquito qué fórmulas están ahí y qué significan. Más que nada se puede graficar, se puede entender un poco la ley de Poisseville ahí, en donde más que nada una de las más importantes, o las dos más importantes que luego se combinan para generar esta de arriba, sería la de abajo, que sería caudal, que es igual a la diferencia de presión, como habíamos visto antes. A más diferencia de presión va a haber más caudal, va a haber más flujo. Y sobre resistencia periférica, donde si hay más resistencia periférica podría disminuir el flujo, claramente, como viéndolo de alguna forma como un cilindro, como una arteria, en donde hay más resistencia periférica va a haber menos flujo. Bueno, asimismo tenemos la fórmula para la resistencia periférica, en donde lo más importante va a ser el radio, y ya lo vamos a ver justamente por esa fórmula, en donde nos dice más que nada la resistencia periférica es igual a 8N por L,
N refiriéndose como viscosidad de la sangre, L refiriéndose a la longitud de los vasos sanguíneos, sobre pi por radio a la cuarta. Lo más importante aquí es que justamente el radio está a la cuarta. Eso quiere decir que tiene muchísima importancia. Es decir, un cambio muy breve, muy incluso poco apreciable normalmente va a cambiar muchísimo la resistencia periférica. Y justamente como cambia la resistencia periférica, según la otra fórmula de Poiseuille, va a cambiar mucho el caudal o va a cambiar incluso la presión. Entonces bastante importante la parte del radio. Entonces, más o menos relacionando estos dos términos, bueno, primero que nada vamos con la combinación de estas dos fórmulas, que sería el flujo, y en vez de poner la resistencia periférica se iguala, digamos, a la otra fórmula, dando igual a flujo es igual a diferencia de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8n por L, que sería viscosidad y longitud. Bueno, bajo estas fórmulas se podría asimilar o se podría pensar que pasa algo muy raro con este gráfico, ya que justamente, digamos, en esta parte de acá, que sería la arterial, ¿por qué? Si es que empezamos en un lugar donde tiene un radio mucho más alto, mucho más grande, más bien dicho, y poco a poco va bajando, o sea que reduce el radio, ¿por qué al reducir el radio se disminuye también la presión y disminuye también el caudal? Bueno, más que el caudal, lo importante aquí es por qué se disminuye la presión sabiendo que va poco a poco, o sea, por qué la resistencia periférica en sí se disminuye, si es que en realidad también se está disminuyendo el radio. En un, digamos, sistema normal en donde solo hubiera un tipo de, por ejemplo, vaso y no tuviese ramificación alguna, lo normal sería que a poco vaya avanzando y se disminuye el radio, va a aumentar muchísimo la resistencia periférica, va a aumentar mucho la presión en sí. Lo que pasa aquí justamente es por su altísima ramificación que tiene el sistema circulatorio, se pierde mucho del caudal, del volumen, y además por esta pérdida de volumen también se va a perder un poco de la resistencia periférica. Al punto de que vemos que empezamos con más o menos 93 milímetros de mercurio y poco a poco vamos bajando hasta las arteriolas, que prácticamente tienen 35 milímetros de mercurio, bastante poco. Hay muy pocas arterias o arteriolas que poseen, que son de alta presión, como por ejemplo la que vimos en el anterior tema, que es de renal, en donde por ejemplo directamente viene con 60-70 milímetros de mercurio, que es bastante alto. Aún así, esto es la renal es una rama directa de la aorta, por eso también el hecho de que sea alta, pero aún así pierde bastante de su presión. Así que nada, influye bastante la parte de ramificación de un sistema. Más allá de eso, bueno, saber que justo en las vénulas, al tener muy poca presión, tomar en cuenta que más o menos va a ser de 15 milímetros de mercurio y tienen que llegar a la aurícula, que más o menos tienen de 5 a 0 milímetros de mercurio, es un poco complicado ese transporte, más aún sabiendo que no tiene primero una capa muscular tan importante como en las arterias, y además muchos de los casos, la gran mayoría, al menos de los miembros, van a tener que lidiar con el problema de la gravedad, que es una fuerza que tiende a llevar todo para abajo, como sabemos bien. Así que bien, la solución que encontró el cuerpo humano para esto es la generación de válvulas. Las válvulas que podrían de alguna forma permitir, primero que nada, solo el paso hacia una dirección, que la dirección sería de caudal acefálico,
con diferencia de presión que incluso pueden verse ayudados también por la contracción de músculos periféricos que puedan de alguna forma contraer o de alguna forma generar más presión en este tipo de vasos. Pudiendo poco a poco llevar la sangre hacia el corazón, hacia ya estructuras mucho más grandes. Es bastante parecido un poco al sistema que tiene el linfático para llevar la sangre, la linfa en realidad, hacia las venas, justamente, en donde tiene cierto tipo de válvulas muy específicas, muy importantes, donde tienen válvulas primarias, secundarias y luego los túbulos colectores que tienen un poco de músculo liso. Que bueno, ese es otro tema, pero no, bastante importante. Bueno, asimismo, vamos a ver que el intersticio, el medio intercelular, va más que nada a definirse o estar conformado por agua, algunos electrolitos, pero ser consciente de que tampoco va a tener una concentración proteica importante, al menos que haya algún tipo de inflamación. Por ende, tampoco hay una presión coloidosmótica, más o menos como lo vimos un poco en renal, donde la cápsula de Bowman tampoco tenía una presión oncótica. Lo mismo pasa acá. Eh, También hay cierto tipo y diferencia de capilares, de la pared capilar. Y según la diferencia que tengan estas paredes, va a ser las estructuras o las moléculas que van a poder pasar sobre este tipo de filtro de barrera, donde por ejemplo tenemos los capilares continuos, en donde poseen una lámina basal continua, no tienen poros y necesitan sí o sí tener ciertos transportadores como para poder transportar ciertas moléculas. Luego tenemos los sinusoides y los fenestrados. Los fenestrados serían como un poco más porosos en el sentido de que tiene una lámina basal continua, pero tiene cierto tipo de huecos, entre comillas, que dejaría pasar ciertas moléculas. Los fenestrados, por ejemplo, se dan en el riñón con el glomérulo renal, que tiene justamente este tipo de capilares. Asimismo, tenemos los sinusoides o intercalados, si no estoy mal, que justamente tiene una lámina basal discontinua y además tiene huecos bastante importantes. Lo que generaría esto es la posibilidad de pasar incluso moléculas grandes, macromoléculas, como proteínas. Es el caso, por ejemplo, del hígado. El hígado, que es la principal industria, la principal factoría, no me sale ahora la palabra, pero bueno, la principal factoría de proteínas plasmáticas, que es bastante importante entonces que sean estos capilares permeables a estas proteínas y asimismo también, por ejemplo, a lípidos, entre otras cosas, pero ya mucho más grandes, macromoléculas justamente. Bueno, más allá de esto, tener en cuenta que también el intersticio va a compartir la osmolaridad igualmente del plasma. Es bastante importante esto. Además de que, bueno, si por algún motivo es bastante, por ejemplo, permeable a proteínas, eso no causaría un problema osmolar por el hecho de que las proteínas solo generan en el plasma 1 o 2 miliosmoles por litro, que es muy poquito. Pero justamente tenemos las grandes generadores de osmolaridad en la sangre, que sería el sodio con 140 miliosmolares, el cloro con 120, que ya con eso se formaría la gran mayoría, el bicarbonato con 20, que es un poquito más, y nada, el potasio creo que con 4.5, que muy poquito, pero sigue siendo lo más importante el sodio y el cloro. Empiezo con la segunda pregunta. Me resguardé por falta de luz, pero bueno, vamos con la segunda pregunta que dice: ¿cómo atraviesan la barrera capilar los distintos solutos?
las moléculas liposolubles, las hidrosolubles y las de elevado peso molecular. Enuncia la ley de Fick. Diferencia el transporte por difusión y el transporte de convección. Bien, primero que nada, saber distinguir que el transporte por medio de las barreras en general, por medio de la barrera capilar, pero bueno, en general de las células va a depender mucho de su naturaleza química y de su peso molecular, claramente. En este caso, siendo la barrera capilar la cual necesita traspasar de alguna forma, sabemos que primero que nada las estructuras o las moléculas liposolubles son aquellas que no necesitan un transportador específico. Pueden simplemente pasar de alguna forma por difusión simple sin necesidad de ningún transportador y tienden a pasar según difusión o según convección, cualquiera de esos dos tipos de transporte, que básicamente voy a decir un poco la característica, pensaba decirlo después, pero la característica del transporte por difusión se da cuando la concentración de una sustancia, de una molécula a un lado de la membrana es menor o es mayor al otro, habiendo una gran diferencia de presiones de concentración, lo cual generaría un gradiente de esa precisa molécula. Este gradiente químico, más que nada, permitiría o da la fuerza en sí como para poder transportar una molécula. Asimismo, tenemos el transporte por convección. El transporte por convección básicamente depende de que una molécula es llevada, por así decirlo, arrastrada por el movimiento de de una solvente, como por ejemplo el agua. Es decir, algunos solutos se ven arrastrados de alguna forma en ese paso de agua a través de las células, que puede ser un transporte transcelular o más paracelular. El transcelular usualmente es el que necesita más canales, al menos que sea liposoluble, porque directamente va a traspasar la célula por el medio. En cambio, el transporte paracelular pasa por al lado o entre células. Este tipo de transporte por convección es más comúnmente por este espacio intercelular, siendo un transporte paracelular también. Y depende mucho también de tipo de capilar, como habíamos dicho antes. Usualmente, por ejemplo, el continuo, que se encuentra más en la barrera hematoencefálica, es muchísimo más cuidadosa con lo que deja llevar, por lo que la gran mayoría de moléculas necesitarán cierto transportador, al menos de que sea liposoluble, uno, y dos, que su peso molecular sea muy pequeño. Cuando el peso molecular es muy pequeño, también podría pasar sin problemas, así como los iones, por ejemplo. Luego tenemos en cambio, por ejemplo, cómo se da el transporte de moléculas de peso molecular muy grande, macromoléculas. Y ahí un poco se viene lo que habíamos hablado del tipo de capilares, como por ejemplo los sinusoides, que están en los sinusoides hepáticos, por ejemplo, donde tranquilamente pueden pasar las proteínas, como habíamos dicho antes, o proteínas lipídicas o proteínas normales, digámoslo así, plasmáticas. Así que nada, eso es un poco de cómo transcurre los diferentes tipos de transporte. Además de ser consciente, bueno, por ejemplo, también hay muchas, por ejemplo, en las barreras, como por ejemplo la hematoencefálica, que es una barrera continua, un capilar continuo, necesita ciertos transportadores específicos para ciertas moléculas, como por ejemplo la glucosa, no puede pasar así nomás, necesita un transportador, en este caso un transportador GLUT1 en general, y así con diferentes moléculas. Pues bien,
Asimismo, tenemos que medianamente definir un poco lo que es la ley de Fick, que justamente la ley de Fick define de alguna forma por qué o de qué depende la difusión de una molécula, siendo una fórmula más que nada que dice donde hay un valor que se llama difusibilidad, que es una constante de toda molécula y dependiendo de la barrera también. Después de la difusibilidad se relaciona, interrelaciona entre numerador y denominador. Primero teniendo en el numerador las cosas que favorecen la difusión, como por ejemplo temperatura, ya que a más temperatura va a aumentar la difusión, y además la diferencia de presión. A más diferencia de presión, o sea, más gradiente, va a tender a un mayor transporte, mayor difusión. Y está inversamente relacionado con la distancia, la diferencia de distancia, la distancia entre los dos compartimientos que se quieren, en donde se quieren transportar ciertas moléculas. Eso más que nada, o bueno, también puede ser definido como espesor la distancia. Así bien, vamos con la tercera pregunta, que es ¿cuáles son los factores que determinan el movimiento transcapilar de los fluidos? Esto está bastante relacionado con las fuerzas de Starling. ¿Cómo está regulada la presión hidrostática capilar? ¿Qué factores determinan la presión coloidosmótica en el capilar? Pues bien, empecemos describiendo cuáles son los factores que determinan el movimiento transcapilar de los fluidos. Pues bien, primero saber que cualquier tipo de movimiento transcapilar de algún fluido va a depender de las fuerzas de Starling, teniendo cuatro esenciales, digamos, importantes, las cuales serían así como vimos en riñón, tendríamos la presión hidrostática capilar, que ronda más o menos en 35, esto en el lado arterial, y en 15 en el lado venular. Como ya vimos, por esa falta de resistencia del capilar va a perder bastante de esa presión. Pues bien, además de eso tenemos la parte de la presión coloidosmótica capilar, que sería la plasmática normal, que va a variar entre 25 y 30. De una forma didáctica ahora lo vamos a utilizar como 25. Y así también tenemos otros tipos de presiones que vienen de parte del intersticio, que en realidad son muy pocas, digamos, o son incluso despreciables. Coloidosmótica no debería tener por el hecho de que no filtran proteínas, a menos que haya citoquinas que promuevan la filtración o que pueda aumentar la porosidad de los capilares para que puedan difundir proteínas y generar una presión coloidosmótica. Asimismo, va a tener una presión hidrostática muy pequeña, te diría que inclusive despreciable, pero aproximadamente de 2 milímetros de mercurio, que sería una presión que promueve la entrada de líquido desde el intersticio hasta el líquido plasmático. Pues bien, entonces, despreciando estos dos valores bastante pequeños, tanto la oncótica, que no debería existir, como la presión hidrostática de parte del intersticio, quedaría simplemente la relación entre estas dos presiones, que son bastante importantes, que sería la presión hidrostática del lado capilar y del lado venular, y la presión oncótica, que no debería cambiar. Entonces, sería por un lado, si ponemos más o menos los números que mencioné, que sería 35 menos, por ejemplo, 25 de la presión oncótica,
quedaría una diferencia de 10 positivo, por ende va a tener a salir del capilar hasta el intersticio. Este es en el lado arterial, donde justo la presión hidrostática es mayor, por ende tiende a salir. Este 10 positivo va a generar un aumento, una salida de líquido de una sustancia, mientras que en el lado venular del capilar va a haber justamente menos presión hidrostática, además de pérdida de volumen por el filtrado, además de eso por la poca resistencia que tiene el capilar, siendo tan solo 15 y 15 se resta 25, quedaría menos 10. Al ser un número negativo, quiere decir más que nada que tiende a absorber, justamente es el término que se usa, se reabsorbe y se filtra, pues bueno, muy parecido a riñón, pero en este caso se reabsorbe, se tiende una movilización de líquido desde el intersticio hasta el capilar, hasta el lado venular. Pues bien, aún así, teniendo todo esto en cuenta, algo muy importante que justo tiene que ver con la estructura del capilar, la arteriol y la venula, es que en la parte arteriolar del capilar se corta, se diferencia, se regula más que nada el fluido, el volumen y la presión por un esfínter, el esfínter arteriolar. Este esfínter va a ser el encargado de justamente poder de alguna forma regular que siempre sea relativamente parecida a estas presiones, para que siempre en un lado arteriolar se tienda a salir el líquido claramente, y en el lado venular que se tienda a reabsorber. Así también hay que tomar en cuenta que no es que se reabsorbe absolutamente todo. De hecho, una de las estructuras que también vamos a ver que forma parte de la microcirculación son los vasos linfáticos, que van a ser súper importantes, ya que justamente no se reabsorbe la totalidad de lo que se filtró, teniendo un sobrante de alguna forma de líquido que es bastante útil. Entonces este sistema de drenaje, por un lado, de linfáticos, que para reabsorber todo este líquido sobrante. Pues bien, siendo estas las presiones de fuerzas, veamos qué más nos preguntan. Bueno, ¿cómo se regula la presión hidrostática capilar? Con el esfínter, que es bastante importante. ¿Y qué factores determinan la presión coloidosmótica en el capilar? Pues bien, los únicos factores que podrían cambiar en este caso serían, por ejemplo, en daños, por ejemplo, si vienes en un daño hepático, por ejemplo, en una desnutrición o en una proteinuria de parte del riñón, podría haber una disminución severa, una disminución muy grande de proteínas en plasma. ¿Eso qué quiere decir? Que disminuye inclusive también la presión oncótica. Si disminuye la única presión que nos mantiene el líquido en el capilar, que es la única presión que pelea contra esa presión hidrostática para mantener un equilibrio, va a tender a casi siempre sacar el líquido en la parte arteriolar, y tal vez ni siquiera aumente la parte de reabsorción en el lado venular por esta disminución de presiones. Justamente depende cuánto, claro que sí, pero podría ser de las mayores causas, digamos, de edemas, de una expulsión de líquido a líquido extracelular en donde se acumularía. Además, la presión coloidosmótica también puede depender de el efecto Gonne-Zegiff, que en realidad es un tipo de equilibrio más allá de lo químico, también de lo eléctrico, siendo que las proteínas cargadas eléctricamente van a permitir atraer a cierto tipo de iones o moléculas cargadas, que justamente también podrían colaborar a esta parte de coloidosmótica, más osmótica, pero bueno,
Sí. Más allá de eso, bien, también saber que, por ejemplo, de lo que habíamos hablado un poco antes de los linfáticos, saber que 24 litros aproximadamente son los que se filtran diario en la totalidad de los capilares y solo 20 litros se reabsorben. Eso quiere decir que los 4 litros restantes tienen que ser de alguna forma drenados. Justamente para eso está la función de los vasos linfáticos en general, que sin él claramente quedarían como 4 litros diarios de edema en algún lugar o sistémico. Así que es bastante importante. Bueno, seguimos. Seguimos ahora con la cuarta pregunta, que nos pregunta acerca de la presión hidrostática intersticial. ¿Qué factores lo determinan? ¿Cómo es la presión en los distintos tejidos muscular esquelético, subcutáneo, riñón y cerebro? ¿Cómo varía la presión hidrostática intersticial ante el agregado de líquido? ¿Y qué factores determinarán la presión coloidosmótica del intersticio? Bueno, nos preguntan un poco más en este momento de las presiones que habíamos hablado antes de las fuerzas de Starling. Siendo así, nos pide poder detallar un poco más la parte de presión hidrostática en general, tanto capilar como intersticial. Siendo así, la presión hidrostática, especialmente la capilar, está íntimamente relacionada y depende casi completamente del funcionamiento cardíaco, en donde si es que de alguna forma se ve afectado, por ejemplo hay menor presión, puede que disminuya esa parte de la presión hidrostática capilar. Claro que acordarnos que a nivel arteriolar tenemos justamente un esfínter que nos ayuda a regular esta presión para que a bajas o a subidas de la presión arterial normal siga por ende una buena nutrición aún así de los tejidos. O sea, que se mantenga justamente los 35 milímetros de mercurio, tanto dilatando como contrayéndose el esfínter, según más o menos la presión arterial. Aún así, claramente va a tener cierto tipo de limitaciones. Ante una muy baja de presión arterial puede que no llegue a contraerse lo suficiente como para generar la presión necesaria. Asimismo, con una presión muy elevada, en donde no va a poder, por ende, limitar un poco esa presión y se va a ver un poco reflejado en la microcirculación. Bueno, y justamente esto también va a depender mucho en cada tejido. Por ejemplo, en músculo esquelético es aproximadamente justamente lo que hablamos, de 35, 30 aproximadamente milímetros de mercurio. Subcutáneo es un poquito más bajo, de 25 a 30, ponele. En cerebro baja mucho más porque también es mucho más sensible y mucho más delicado, que tiene aproximadamente de 10 a 15 milímetros de mercurio en la microcirculación. Y bueno, tenemos otro sistema en cambio que justo lo vimos, que que es justamente de alta presión, que sería el del riñón, por ejemplo, que más o menos tiene 60 milímetros de mercurio. Ver la gran diferencia que es casi el doble de cualquier otro capilar. Y nada, eso con la presión capilar. Asimismo, bueno, sabemos que hay cierto tipo de esfínter al lado arteriolar del capilar. Pero bien, ¿qué pasará en cambio con el lado venular? En el lado venular no hay ningún esfínter que pueda ayudar a regular esta presión. Así que podemos deducir, ahí más o menos hice un gráfico en donde se representa muy brevemente, incluso me tocó al revésar donde queda el ventrículo y la aurícula como para que quede bonito, digamos. Pero me sirve bastante como para esquematizar esto, en donde primero que nada va a salir desde el ventrículo izquierdo, la aorta con más o menos 93 milímetros de mercurio. A la aorta justamente va a salir, tiene el esfínter que va a causar más o menos 35 milímetros de mercurio. En el capilar, que va a ocurrir por la poca
resistencia periférica que tiene va a generar una caída bastante importante de presión arterial, llegando hasta los 15 milímetros de mercurio. Y luego entrando a las vénulas. Las vénulas también, de notar que justo en extremidades o a más lejanía del corazón va a presentar válvulas. Al ser un sistema de baja presión, se ve ayudada de estas válvulas para que no haya un flujo retrógrado y pueda siempre la sangre ir hacia el corazón, que siempre tenga una dirección correcta. Pues bien, sabiendo esto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos una insuficiencia cardíaca? En específico, una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Sería justo el lado derecho en donde justo iría, digamos, esa sangre venosa, en donde, por ende, si, por ejemplo, aumenta la precarga por algún tipo de disfunción en la sístole y una disminución de volumen sistólico y por ende un aumento de precarga, podría haber algún tipo de acumulación de alguna forma en el lado derecho del sistema circulatorio. ¿Esto causaría un aumento de presión? Claro que sí, porque va a haber más volumen. Esto sería un aumento de presión tanto acá, en el inicio, pero poco a poco se va a ir reflejando cada vez más abajo. E incluso las válvulas no serían un buen mecanismo de retener esa presión, más que nada porque tener en cuenta que las válvulas solo se abren cuando el lugar anterior, es decir, el lugar caudal, digamos, del vaso, tiene una mayor presión que la parte cefálica. En este sentido, donde aquí se estaría acumulando presión, acá también se va a acumular presión porque va a necesitar más presión para poder abrir las válvulas. Entonces va a ser un poco más complicado y va a aumentar la presión hasta llegar hasta los capilares. ¿Qué pasaría en los capilares? Justamente al no tener ningún tipo de esfínter, ningún tipo de regulación, lo que va a causar es un aumento de presión hidrostática en el capilar. Y lo que causaría ahí es básicamente que un edema en donde va a tender, según las fuerzas de Starling, primero que nada, a sacar líquido al intersticio y además no va a poder favorecer, como normalmente lo haría en el lado venular, el capilar, no va a poder favorecer esa reabsorción del ultrafiltrado, aumentando justamente el líquido intersticial. Claro que un aumento en el líquido intersticial también se va a ver reflejado un poco con el aumento de presión hidrostática intersticial, claramente. E incluso también depende aquí, se podría añadir, por ejemplo, lo que serían los vasos linfáticos, que podrían ayudar a amortiguar de alguna forma esa acumulación. Pero claro que estos vasos linfáticos van a tener un límite. Si se rompe o si se supera el límite de los vasos linfáticos, puede aumentar esa presión intersticial, presión hidrostática intersticial. Asimismo, bueno, además, ¿de qué otra forma podría aumentar la presión hidrostática intersticial? Bueno, también puede ser por diferentes ingestas en cuestión de dieta. Por ejemplo, si consumimos o si tenemos una expansión, por ejemplo, una expansión hiperosmótica, vamos a tener un aumento de volumen, ya lo habíamos visto. Pero bueno, al saber que primero que nada a nivel capilar, a nivel arteriolar, vamos a tener la misma osmolaridad con respecto al intersticio, pues bien, el intersticio va a tener una mayor osmolaridad, por ende, justo en el intersticio va a favorecer a aquellas células que tiene en su periferia para una salida de líquido. Y esa salida de líquido va a ser algún tipo de acumulación de líquido que va a, de alguna forma, aumentar el volumen en el espacio intercelular y va a aumentar, por ende, también la presión hidrostática. Y bueno, como habíamos visto un poco antes, la presión oncótica, en cambio, va a depender mucho de la concentración de proteínas. Normalmente en el intersticio no debería haber una presión oncótica per se por la falta de filtración de proteínas por su peso molecular y sus cargas. Pero
eh, puede existir el caso de, por ejemplo, que existan citoquinas que aumenten la permeabilidad del capilar y por ende aumenten la concentración de proteínas en el intersticio. Esto lo que causaría es un aumento de presión oncótica y por ende aumentaría la probabilidad de un edema. Es, por ejemplo, lo que ocurre cuando nos quemamos o en algún tipo de lesión en donde aumenta y se genera un edema. Así bien, empezamos con la siguiente pregunta, la 5, que nos dice: ejemplifique con valores numéricos el balance acuoso capilar que se establece a la microcirculación. Fuerzas de Starling entre paréntesis. Bueno, más o menos aproximadamente les puse ahí atrás, más que nada arriba de todo la fórmula, digamos, que describe las fuerzas de Starling, en donde se genera como una parte positiva, las cuales van a tender a filtrar, y una parte negativa a las que tienden a reabsorber. Siendo así, y lo importante acá es que se pueden despreciar dos valores. Uno sería la presión oncótica de parte del intersticio, que sería una parte positiva, que generalmente es cero, como lo habíamos hablado, y la otra puede ser la presión hidrostática del intersticio, que ronda entre más 2 menos 2. Siendo así, estos valores tan pequeños se pueden despreciar un poco y simplemente tener en cuenta los valores de presión hidrostática capilar y las presiones oncóticas capilar. Siendo así, teniendo en cuenta que tenemos primero que nada dos lados, de alguna forma dos extremos en el capilar, bastante importantes y bastante diferentes a nivel más que nada de la presión hidrostática. Ponele, por ejemplo, sabemos que en el lado arteriolar vamos a tener una presión hidrostática justamente de 35. En cambio, en el lado venoso va a haber una presión hidrostática de 15. Eso se le resta básicamente a la presión oncótica que tenemos en el capilar, que aproximadamente vamos a poner 25, para que más que nada nos dé un número bonito que sería más y menos 10. Bastante importante, más que nada por saber que a principios del capilar se va a filtrar y a finales en el lado venoso del capilar se va a reabsorber. ¿Ok? Pues bien, esto de acá sería en uno normal, digamos, en uno sin ninguna patología, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que llegase a disminuir la presión oncótica capilar? Por ejemplo, por una desnutrición o por una proteinuria de parte del riñón o por un problema hepático, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Pues disminuiría. Y vamos a ejemplificarlo. Bien, en este caso reduje bastante lo que viene siendo la presión capilar, la presión oncótica capilar, en donde de 25 pasamos a 15, le reduje 10 directamente, 10 de presión. En donde vamos a poder ver que en la parte venular no va a haber ninguna reabsorción porque justamente se equilibra de alguna forma con la presión hidrostática que tenemos allí. Y además en la presión en el lado arteriolar va a ocurrir que se va a filtrar mucho más, la presión positiva es mucho mayor, por ende va a tener mucho más ultrafiltrado, de alguna forma va a tender el líquido a una mayor disipación hacia el intersticio. Bueno, asimismo tener en cuenta que esto es re didáctico, digamos, no experimental, pero justamente, por ejemplo, se me ocurrió ahora, si es que se aumenta la filtración, por ejemplo, en el lado arteriolar, también lo que va a pasar es que va a disminuir un poco la parte de la presión hidrostática, porque va a haber menos volumen, es decir, menos presión. Por ende, puede que de alguna forma intente compensarlo para reabsorber un poco. Aún así, a cambios bruscos de una presión oncótica va a cambiar bastante, digamos. Asimismo, podemos hacer el mismo ejercicio
con el simple hecho de, por ejemplo, un aumento de presión hidrostática capilar, que como habíamos visto se puede ocasionar por ejemplo, una falla en el corazón, una descompensación o una insuficiencia cardíaca, en donde se acumularía sangre a un lado, sea izquierda o derecha, dependiendo de eso se verá dónde se generará el edema a nivel pulmonar o a nivel sistémico, en donde aumentaría el volumen o se acumularía sangre a, por ejemplo, el lado derecho. Si es que se acumula ese tipo de, justo como lo habíamos visto, si es que se acumula volumen a este nivel, vamos a ver que poco a poco va a aumentar la presión, por ende va a llegar hasta el nivel capilar de alguna forma por las válvulas, pasando por las válvulas, hasta el punto de que aumente la presión hidrostática. Y si aumenta a cierto punto y ya llega a aumentar la presión hidrostática, podría ocasionar asimismo un edema por el aumento de presión hidrostática. La presión oncótico quedaría igual y nada, se haría justamente un poco lo mismo de resultados, pero cambiando un poco justamente los valores. Eso. Muy bien, empezaríamos ya con la segunda semana de este taller de discusión, en donde empezamos con la pregunta número 6, que nos pregunta: describa la estructura, distribución y función de los vasos linfáticos, cómo se propulsa la linfa y grafique la dependencia de flujo linfático y la presión arterial. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Bueno, primero que nada voy a más o menos describir las estructuras linfáticas, cuál es su propósito. Justamente vimos que la función del sistema linfático, explicado de alguna forma, sería como un sistema de drenaje, teniendo en cuenta que justo se filtran alrededor de 24 litros diarios totales en todos los capilares y solo se reabsorbe 20 litros. Tenemos que tener en cuenta que esos 4 litros es muy importante que el sistema linfático lo drene de alguna forma, que también nos va a servir para otras funciones, como por ejemplo la parte de inmune, además de poder recibir moléculas de mucho mayor peso molecular que en los capilares. Pero bien, asimismo, vamos a ver que trabaja con presiones muy bajas del sistema linfático, muy bajas. Más o menos, de hecho, alrededor de aquí, de justo más o menos en el intersticio donde empezarían los vasos linfáticos, va en realidad a tener justamente y muy parecida a la presión de el intersticio, presión intersticial, aproximadamente desde -2 a 2 milímetros de mercurio. Entonces aquí viene también una pregunta bastante interesante de, primero que nada, ¿por qué o cómo es el proceso por el cual se puede dar un flujo de un lugar de menor presión, como es justo el inicio de los vasos linfáticos, con, por ejemplo, incluso números negativos, -2, a un lugar, a la cava, que es más o menos donde va a llegar a drenar todo el sistema linfático, que podría llegar a tener inclusive un +5 milímetros de mercurio? ¿Cómo es posible? Primero, ¿cómo se da eso? Y además de eso, ¿por qué no hay un flujo retrógrado? Que debería ser lo normal, sabiendo que en un sistema en donde hay un fluido y tiende a movilizarse, siempre se movilizará de un lugar de más presión a un lugar de menor presión. Pues bien, primero que nada, describir un poco cómo se forman estos vasos linfáticos teniendo válvulas bastante importantes, que justamente es lo que nos permitirán más que nada este paso caudal cefálico, que también nos va a dejar, nos va a permitir que no haya ese flujo retrógrado. Pues bien, más que nada empezamos con las válvulas linfáticas primarias y las válvulas linfáticas secundarias, ¿ok? Esta de acá, la válvula
linfática primaria es lo que vendría a estar en el inicio de los vasos linfáticos. Y forma este tipo de estructura bastante peculiar, en donde ahí dibujo un poco las presiones. Perfecto, teniendo más o menos en cuenta que esto va a ser, digamos, lo de alguna forma, va a ser como la primera barrera que va a tener que cruzar el intersticio como para poder entrar a los vasos linfáticos, en donde tiene esta estructura peculiar, en donde si hay más presión en el intersticio que en el interior del vaso linfático, va a permitir el flujo, va a tener esta conformación en donde va a permitir el flujo por estas hendiduras, digámoslo así, entrando el flujo al interior de la válvula. Pero poco a poco, mientras se va llenando, va a aumentar de presión, hasta un punto en donde la presión va a ser igual o incluso va a ser mayor en el interior del vaso linfático. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Justamente el líquido tiende a salir, tiende a irse otra vez al líquido intersticial. Pero en este caso, justo con este intento, con esta fuerza que se genera por la diferencia de presión, de alguna forma la válvula tiene esta conformación en donde se cierra. Se cierra simplemente por la diferencia de presiones. Entonces, esto sería la primera parte de cómo es que el vaso linfático permite que no haya un flujo retrógrado. Luego, una vez ya estando acá, más o menos o un poco mayor la presión que en el intersticio, vamos a ver que tenemos diferentes válvulas secundarias, que serían estas de acá, en donde poco a poco vamos a ver que van a tener que pasar de alguna forma una presión específica para poder seguir adelante, digamos, para poder seguir en este sentido caudal cefálico, en donde cada una de estas válvulas va a tener aproximadamente un umbral, digamos, en donde se pueden abrir. Justamente la lógica de todas estas válvulas, incluyendo la de acá, es la diferencia de presión que hay entre un espacio y entre otro espacio. Así bien, este segmento entre dos válvulas se va a llamar linfagión, y entre diferentes linfagiones van a tener diferentes presiones, en donde si es que la presión de un linfagión posterior es mayor a la anterior, va a permanecer las válvulas cerradas. Pero si por alguna razón la presión ejercida en el primer linfagión es mayor a la que le sigue, a la que le procede, van a poder abrirse estas válvulas como para permitir el flujo. Así que, como podemos ver, más o menos la estructura de esta válvula permite simplemente el flujo para adelante, digamos, el flujo cefálico para cefálico. Así que bien, y cuando intenta regresar, justamente se cierran estas válvulas permitiendo que no haya este flujo retrógrado. Además de esto, saber o tener bastante en cuenta que por ahí no tienen tanto una capa de músculo liso. De hecho, la forma que tienen estos vasos linfáticos al tener estas válvulas es a ayudarse un poco de la resistencia periférica, de la musculatura periférica, contracción periférica y cierto tipo de fuerzas que tienen a su alrededor, que le van a permitir aumentar su presión hidrostática. Por ejemplo, si tengo aquí un músculo que lo rodea, digamos, de este vaso y genera cierto tipo de fuerza hacia el vaso, va a aumentar claramente la presión hidrostática. Pues bien, si aumenta en uno en específico y no aumenta en el otro, va a tender a poder seguir su camino, su recorrido, la linfa. Pues bien, y bueno, saber que ya en los vasos linfáticos secundarios van a tener cierto tipo de musculatura lisa. Bien, y nos pregunta un poco qué es lo que pasaría relacionado a una diferencia de presión arterial, o qué tan relacionado es el flujo linfático con la presión arterial. Y al menos en una porción, digamos, crónica va a ser bastante dependiente. Aún así, la presión arterial per se, digamos,
depende mucho de la causa, pero la presión arterial per se, por el hecho de que en la parte arteriolar del capilar tiene un esfínter y puede regular cierta parte de las presiones, no va a generar un gran cambio, a menos que haya un cambio un poco más crónico o un poco más sistémico, en donde por ejemplo haya también una vasoconstricción en la parte venular, aumentando un poco la presión hidrostática, o de alguna forma, justo como habíamos visto antes, cierto tipo de, por ahí, causas en general de edemas, tal vez algún problema cardíaco, una descompensación cardíaca, en donde por ahí justamente hay algún tipo de acumulación en alguno de los dos lados del corazón, del cuerpo, en donde por ejemplo se podría aumentar bastante la presión hidrostática, más que nada por el nivel venular, ya que justamente a nivel venular no tienes el esfínter, y poco a poco se va acumulando esa presión como para llegar hasta el capilar. Además de eso, también tener en cuenta que si es que aumenta, por ejemplo, la presión o la precarga, digamos, y hay una acumulación de líquido, por ejemplo, a la derecha, también lo que va a pasar es que va a aumentar la presión directamente en los vasos sanguíneos cercanos al corazón, como sería en este caso la cava. Y justamente los vasos linfáticos dependen bastante un poco de la presión que tienen de la cava, donde si es muy grande va a ser mucho más difícil para los vasos linfáticos ir y superar cada una de las válvulas, cada una de estas pedacitos, porque cada vez poco a poco se va a acumular la presión y va a tender a necesitar más fuerza periférica, como para poder seguir avanzando. Además, claro que bastante tiene la dificultad de que además los vasos linfáticos usualmente van en contra de la gravedad. Entonces requieren muchísima más fuerza, digamos, de parte de los músculos periféricos, o cierto tipo de posición que pongamos nosotros a nuestro paciente. Así que más o menos se podría decir que a un nivel medianamente crónico, ante una mayor, a un aumento de la presión arterial, va a aumentar la poscarga, que sería la presión en la que se da, digamos, la sístole y la apertura de la válvula aórtica. Asimismo, como aumenta la poscarga, va a aumentar la precarga con más volumen retenido, más volumen diastólico residual, acumulando poco a poco líquido a nivel venular, lo cual, como habíamos dicho, va a generar un edema de alguna u otra forma, más que nada porque va a aumentar mucho, digamos, la presión hidrostática que va a haber a nivel del intersticio, del líquido intersticial. Y también hay un poco una relación, o una grande relación, entre la presión de líquido intersticial y el flujo relativo que hay en los linfáticos, en donde claramente los linfáticos va a tener cierto tipo de límite de flujo, y va a estar también un poco determinado según las presiones, o bueno, más que nada el volumen de presión intersticial, pero nada, se ve bastante reflejado en las presiones. Aproximadamente ahí les dice un gráfico pequeño que justamente relaciona un poco la presión intersticial, la presión hidrostática intersticial en el eje de las X, y en el eje de las Y se puede ver en cambio el flujo relativo de los vasos linfáticos, que aproximadamente lo puse como su límite en 20 mililitros sobre minuto. Y nada, también tener bastante en cuenta esto, que a una reducción grande, de alguna forma, del líquido intersticial, de la presión hidrostática, como si fuese muy menor, digamos, no va a haber este tipo de flujo, no va a haber el flujo linfático, claramente, porque se necesita esa diferencia de presiones, en donde usualmente el vaso linfático primario va a tener más o menos una presión de -2, entonces más o menos necesita una mayoría de esa presión como para poder crear un flujo, crear un gradiente.
Y nada, también tener en cuenta que por ahí si hay algún tipo de obstrucción eh, o va, por ejemplo, a aumentar la presión, se necesita mucho, primero que nada, si es que se aumenta, por ejemplo, la presión venosa, vamos a necesitar muchísima más presión como para llegar al mismo límite de flujo relativo linfático. Eh, y claro, esta presión ya vendría un poco más de otras cosas más mecánicas, como por ejemplo la posición de las piernas, entre otros. Asimismo, con una obstrucción de algún vaso linfático va a limitarse mucho más y va a saturarse mucho más rápido con el flujo, justo por el hecho de que va a haber menos vasos disponibles, claramente. Así que nada, esa es un poco la relación entre la presión arterial y el flujo linfático, que si bien no están directamente relacionados o no se ve tan clara la relación entre ambos como serían otro tipo de relaciones en donde si baja se sabe directamente qué va a pasar con el otro porque tiene otro tipo de regulaciones. Más que nada el tipo de regulaciones con el esfínter va a ayudar bastante. Pero claro, también si es que ya es una forma crónica y afecta también al lado venoso, claramente se va a ver afectado al lado linfático. Más que nada hay que tener muy en cuenta que si es que cambia algo relativamente grande en cuestión de el intersticio, va a cambiar un poco la parte de linfáticos. Inclusive si aumenta, por ejemplo, la presión coloidosmótica, porque eso va a significar un aumento de volumen también, un aumento de edema en general, de líquido que va a haber en el intersticio, y es decir, un aumento de presión hidrostática, la cual justamente va otra vez poder o no saturar a los vasos linfáticos y generar o no un edema. Así que eso. Y esto justo nos deja con la siguiente pregunta, que sería la séptima, que nos pregunta qué es un edema. Y justamente es esto, el edema sería una acumulación de líquido anormal en el intersticio, en cualquier intersticio. Esto justamente podría ser causa por muchas cosas, más que nada la variancia de diferentes presiones, como habíamos mencionado, la presión hidrostática y oncótica del capilar y del intersticio. Además de eso, también podría ser causa, por ejemplo, la extirpación de un vaso linfático o de un ganglio, por ejemplo, que se dio por tal vez algún cáncer, por ejemplo, muy común en el cáncer de mama, donde por ahí tienen que retirar varios ganglios, en donde por ende los vasos no van a tener mucho a dónde ir, no van a tener dónde llevar toda esta linfa y va a haber cierto cada tanto tiempo un edema en este caso sería del brazo. Vamos con la octava pregunta, que nos pregunta, describe los mecanismos que controlan el flujo sanguíneo regional, nervioso, miogénico, metabólico y endotelial, a que se denomina autorregulación. Pues bien, todos estos son mecanismos que tienen los órganos, en realidad la parte vascular cerca de los órganos, como para poder regularse constantemente, para tener un flujo, una filtración constante y que los órganos no se queden isquémicos. Ante esto, vamos a ver que, pues bien, a nivel nervioso vamos a tener un tipo de autorregulación más reflejado, como normalmente en el sistema nervioso autónomo, con el sistema simpático y parasimpático, en donde primero que nada va a generar una redistribución de flujos según el estado en el que estemos. Si estamos en influencia al simpático, va a haber una redistribución de flujo, dejando de lado la prioridad del sistema digestivo para llevarlo justamente al sistema esquelético, generando una vasodilatación con respecto a todo lo demás con GI, es decir, con alfa 2,
a nivel muscular, y a nivel metabólico o a nivel más relacionado con el metabolismo y demás, estómago, etcétera, va a tener receptores, serían beta 1, los cuales generarían una vasoconstricción y justamente provocando esta redistribución de flujo, priorizando eh, los, los músculos esqueléticos, además de los órganos esenciales como el cerebro y el corazón. Además de eso, tenemos, ese sería más lo nervioso, digamos. Más allá de eso, tenemos diferentes formas de regular. Una de ellas sería la miogénica. La miogénica es básicamente que directamente el endotelio de alguna forma puede reaccionar ante un aumento o disminución de presión arterial, ya que a un mayor volumen hay una mayor tendencia de entrada a calcio por apertura tal vez de ciertos canales, puede ser los canales eh, no seleccionables catiónicos, o sea, puede ser cualquier catión, donde justamente podrían generar algún tipo de despolarización que van a activar los IKL, que podrían generar una vasoconstricción. Eso en general como para disminuir o intentar disminuir justamente el tener mucha presión arterial con un aumento, digamos, de contracción. Eso. Después tenemos, además de estos dos, tenemos el metabólico, que también depende mucho del metabolismo de ciertos órganos. Por ejemplo, en músculo va a haber la salida de ácido láctico, va a haber la salida de bicarbonato, no, de CO2, lo cual un medio ácido también generaría una vasodilatación. Además, tenemos esta parte que ya es más endotelial, que justamente el endotelio per se puede reaccionar al constante roce un poco pronunciado de la sangre con una enzima que se llama óxido nítrico sintasa para liberar óxido nítrico y generar vasodilatación otra vez. Y justamente a esto es denominado la autorregulación, la capacidad de cada órgano o de cada parte o porción vascular, digamos, que va a controlar la irrigación de cada órgano para controlar su flujo y que no sea una que no aumente mucho o que no baje mucho, para que haya algún tipo de filtración o una microcirculación funcional y no dañina para el órgano. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta, que sería sobre la circulación coronaria. La circulación coronaria nos pide que grafiquemos e identifiquemos los cambios fásicos del flujo sanguíneo miocárdico durante el ciclo cardíaco. Explicar las diferencias regionales del flujo entre endocardio y epicardio. ¿Y cuál es el mecanismo de control más importante en el flujo coronario? Pues bien, primero que nada hay que entender un poco sobre la anatomía, que ya vimos en el primer año, de más o menos cómo están distribuidas las arterias coronarias, que serían las indispensables para esta acción de irrigar al propio corazón. Que más o menos aquí hice un gráfico muy esquemático claramente de, digamos que es un ventrículo, en donde se ve claramente, ponele, que en la última capa, que vendría a simbolizar de alguna forma el epicardio, pasarán las coronarias. Desde aquí van a generar muchas ramas que penetrarán dentro del miocardio, como para poder incluso llegar a irrigar al endocardio. Entonces, más o menos es esa la distribución, o más que nada la dirección en donde estarían estas arterias. Tomando en cuenta esta conformación bastante específica del corazón, también hay que tener en cuenta que el corazón se contrae. El corazón tiene justo la capa, la segunda capa, la capa intermedia es de músculo, que se va a contraer en el momento del bombeo cardíaco, de la sístole. Entonces,
Cuando se contrae, claramente todo el órgano va a contraerse de alguna forma y el músculo periférico, que va a rodear en sí a las ramas coronarias que intentarán penetrar hasta llegar al endocardio, se verán un poco aplastadas por el mismo músculo. De hecho, llegarán a colapsar. Pueden llegar hasta un flujo neto directamente de cero. Entonces es bastante importante el hecho de que mientras se contrae el corazón, van a obstruirse estas arterias, incapacitando la irrigación en general del corazón. Entonces va a pasar algo que es muy anormal, entre comillas, del corazón, y es que el corazón se irriga justamente a lo contrario de lo demás, ya que se irrigaría cuando se relaja el corazón, es decir, en diástole sería su mayor pico de flujo en relación a lo coronario. Entonces hay que tener en cuenta que va a haber un pequeño flujo desde la final, digamos, de sístole, que aunque aún no se haya cerrado las válvulas aórticas, ya se empieza a relajar un poco el miocardio. Y cuando se empieza a relajar un poco, permite ese paso, ese flujo por las arterias coronarias. Esto lo que generaría es un pequeño flujo justamente. Pero en realidad, cuando será su gran mayor flujo, será después de la patada aórtica, justo cuando se cierra la válvula aórtica. Hay que tener en cuenta que la aorta tiene esa distintiva patada. Justamente aquí hice un gráfico en donde se grafica claramente lo que habíamos visto antes, el gráfico típico de presión arterial, en donde tenemos la presión arterial diastólica de 80 más o menos, la sistólica de 120, que es más o menos las presiones que va a manejar el corazón, al menos la 120 como la máxima. Y bueno, claramente va a manejar mucho menores, pero bueno, eso sería en diástole y ya con las válvulas cerradas, así que no intervienen las arterias. Entonces, en este caso, se dibuja también la onda dícrota, bastante importante, que es cuando se da la sístole y se baja un poco de presión hasta el punto de más o menos 90 milímetros de mercurio, es cuando se da el cierre de las válvulas aórticas. Cuando se da el cierre de esta válvula, permite que la aorta haga ese segundo bombeo, esa patada aórtica, que es muy característica de ella y se da más que nada por la elasticidad que tiene esta arteria, como que de alguna forma se expande en el momento de sístole y al tener menos presión que la mantenga de este tamaño, digamos, se tiende a retraer. Eso funciona como una segunda bomba que aumentaría inclusive un poco la presión. Por eso se da la onda dícrota y llega más o menos a 100, ponele 100 milímetros de mercurio. Pero nada, eso es el gráfico normal de presión arterial. Y bueno, más o menos igual en tiempo, que usualmente el ciclo cardíaco entero dura más o menos 800 milisegundos y bueno, la sístola 300. Bueno, lo importante aquí es todo lo demás, que lo dibujé encima como para entenderlo un poco más, pero en realidad sería el flujo coronario, representa todo lo que no es la gráfica en general de la presión arterial, sería el flujo coronario en mililitros sobre minuto, claro está. En donde se va a ver claramente que justo cuando empieza la sístole, justo cuando empieza a contraerse el corazón, va a bajar casi a lo más bajo que justamente tiene el flujo coronario, que como había dicho puede llegar a 0, puede llegar de 0 a 40 más o menos. Y luego empieza a subir, justo empieza a subir cuando ya deja de aumentar la presión. Y esto sería por ya porque empieza, digamos, el músculo a relajarse un poco. Hasta llegar más o menos a los 90, que es cuando se da la onda dícrota. Y ahí justo va a empezar el flujo coronario a aumentar a su máximo. Su máximo, que más o menos sería 400 mililitros sobre minuto, que es bastante, teniendo en cuenta que el gasto cardíaco general son 5 litros, son casi 500 litros, es bastante. Así que nada,
Eso más o menos un 10%, ha sido un montón. Así que eso sería. Y bueno, tomar en cuenta que aquí dibujé justamente dos líneas, una más arriba que otra. Y eso claramente es porque uno representa la, la coronaria izquierda y uno la coronaria derecha. Claramente los que va a tener mayor flujo va a ser la izquierda, porque justamente tiene un ventrículo más grande con más miocardio, etcétera. Igualmente nos pregunta, además de en relación al ciclo cardíaco, más o menos qué autorregulaciones tiene. Y en realidad aquí no afecta mucho la parte de neuronal, digamos, pero sí va a afectar bastante una parte más metabólica, en donde justamente tenemos en la parte, por el gasto cardíaco, por justamente la contracción muscular, se va a utilizar mucho ATP. Ese ATP va a tener como uno de sus residuos metabólicos adenosina, y la adenosina en presencia de las coronarias, más que nada, en las coronarias va a tener un tipo de receptor que serían los purinérgicos tipo 2, los cuales generan vasodilatación. Entonces, ante justo después del momento que se contrajo el músculo y se gastó ATP y se generó adenosina, la adenosina va a poder ir a las coronarias para poder formar esta vasodilatación con, bueno, estos receptores que son B2, los purinérgicos tipo 2. Así bien, vamos con la próxima pregunta, que sería sobre la circulación cerebral. Que nos pregunta, describe los mecanismos que controlan el flujo sanguíneo cerebral. Bastante general la pregunta, pero bueno, en general podemos decir, asimismo, hablando de autorregulación, refiriéndose a estos mecanismos que tiene cada uno de los sistemas sanguíneos, sistemas vasculares, que van a cambiar según el órgano presente, viendo que van a necesitar más o menos presión. En especial hay que tener en cuenta, primero que nada, que el cerebro, el encéfalo, justo está adentro de la calota. Es un límite físico la calota que no le va a permitir, por ejemplo, generar un edema. ¿Por qué? Porque simplemente no hay espacio. Ante un aumento muy severo de presión intracraneana, podría incluso provocar descerebración, que sería también el enclavamiento del tronco encefálico, por ejemplo. Y nada, creo que justo directamente sería muerte. Bien, entonces hay varios tipos de sistemas que pueden regular esto. Además, también hay que tener en cuenta que el cerebro solo es capaz de utilizar como energía glucosa, y es muy sensible a los niveles de glucosa. En donde justamente si no tiene los niveles necesarios, empieza a degenerarse o a morir ciertas neuronas. Asimismo, bueno, lo mismo con el oxígeno. Entonces es un órgano bastante importante que se mantenga la circulación correcta, o al menos la necesaria como para mantener una neuronas sanas, digámoslo así. Asimismo, la autorregulación más común o más utilizada, así digamos, por el cerebro, sería la metabólica. Una metabólica en donde se va a ver mucho, dependiendo de qué partes neuronales o qué partes encefálicas se utilizarán más y tendrán más desarrollo metabólico, en el sentido de que van a tener más desechos, por ejemplo, más CO2, menos oxígeno. Justamente estos marcadores de que se están utilizando mucho una porción del cerebro, va a generar vasodilatación, un poco mandando el flujo sanguíneo general hacia esas partes que se están utilizando bastante. Y eso es normal en general. Mientras un área se está utilizando, va a tener una vasodilatación, mientras que las otras por ahí no tanto. Pero hay que tener bastante en cuenta ese equilibrio entre presión intracraneana y vasodilatación. Y de hecho hay una doctrina de bueno, primero el reflejo de Cushing,
Que el reflejo de Cushing representa que si hay un aumento muy grande de presión intracraneana, va a activarse primero que nada una vasoconstricción sistémica muy grande, como para asegurarse que el cerebro no se quede isquémico, que le tenga nutrientes. Y luego tenemos la doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe-Kelly básicamente nos dice lo que habíamos hablado un poco antes, de que tiene limitaciones el cerebro. Es decir, más que nada, el lugar donde está la calota tiene limitaciones físicas. Y lo que quiere decir un poco Monroe-Kelly con su doctrina es que ante un aumento de cierto volumen va a compensar otros volúmenes bajando. Según Monroe-Kelly, solo va a haber tres tipos de volúmenes que pueden afectar a la presión intracraniana, que esos serían el líquido encefalorraquídeo, la presión arterial per se y el cerebro, el parénquima cerebral, las neuronas, en donde un aumento de cualquiera de estos tres va a compensarse con una disminución de los otros dos o uno de sus componentes. Por ejemplo, y es bastante típico, ante un tumor cerebral, por ejemplo, va a disminuir tanto la presión sanguínea como el líquido encefalorraquídeo. Pero también hay que tener mucho en cuenta después de esto que también está el reflejo de Cushing, en donde si baja demasiado, digamos, la presión arterial, en donde aumenta mucho la presión intracraneana, aumenta la presión arterial sistémica para no quedarse isquémico. Y eso como tendría un poco de relación justo por el hecho de que, por ejemplo, con un tumor cerebral va a aumentar mucho la presión intracraneana y van a disminuir tanto presión arterial como líquido encefalorraquídeo. Bueno, en estos dos hay claramente una prioridad, en donde justo el reflejo de Cushing nos va a permitir priorizar un poco la parte de nutrientes con la presión arterial. Entonces, ante una alta de la presión intracraneana, va a aumentar la presión arterial como para intentar compensar estas presiones y que no se quede sin nutrientes del cerebro, básicamente. Y bueno, con eso acabaríamos el video. Muchas gracias a todos y nada, lindo día, tarde, noche.